radiocentral.cl presenta Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Conduce Hugo Covarrubias, con la participación de José Ignacio Núñez y la asistencia técnica de Felipe Buletich. Hola a todos y a todas, ¿cómo estamos? Un nuevo programa de Libertad de Palabra. Como siempre, saludamos a nuestro gran sonidista que nos acompaña, ¿cierto?, en la parte técnica, Felipe, que también a veces ya es parte de Libertad de Palabra y nos acompaña como siempre cada jueves en vivo y en directo de las 14 horas, acá en el 107.1 FM Estéreo en el corazón de Santiago. Qué bueno estar volviendo el segundo programa en vivo. Quiero contarles antes de partir que, bueno, nuestro participante también que nos acompaña en Libertad de Palabra hoy no pudo estar por problemas técnicos, José Ignacio, así que le saludamos y que pueda volver la otra semana, pero sí tenemos tremendos invitados, o sea, quizás hasta José Ignacio queda fuera de tantos tremendos invitados que tenemos hoy día, así que nada, después se enoja José Ignacio con eso, así que no, te extrañamos también y es parte de Libertad de Palabra. Pero hoy día nos acompañan dos grandes profesores, ¿cierto?, y de la Universidad Central, amigos también, así que muy contento de que nos acompañe hoy la directora de la carrera de Trabajo Social, doctora Ana María Galdames. Bienvenida, directora, al programa Libertad de Palabra. Muchas gracias, Hugo. Y también nos acompaña nuestro coordinador académico de la carrera de Trabajo Social, profesor Samuel Erices. Muchas gracias, profesor Covarrubias, por la invitación. Mira, y también saludar, bueno, decir que también todas las opiniones, ¿cierto?, son exclusivamente de quienes las expresa, y no siempre representa el pensamiento de la universidad, aunque aquí tenemos la libertad de palabra para decir, ¿cierto?, con respeto lo que queramos. Y antes de partir también este programa, que va a estar entretenido porque vamos a hablar de varios temas con los profesores. Uno que tiene que ver con este retorno y el primer balance, yo creo, de este trimestre, ¿cierto?, de la vuelta a la presencialidad, ¿cierto?, de los estudiantes y en general de los trabajadores en el ámbito educacional. Y para eso tenemos a estos dos grandes invitados que nos vengan a contar un poco cómo han visto el retorno, ¿cierto?, de las clases a la presencialidad, cómo han visto también el espacio universitario, porque no solamente uno tiene contacto solo con esta universidad, ¿cierto?, con la Universidad Central, sino también tenemos las redes y las otras universidades que también uno va viendo cómo lo han ido pasando con esto de vuelta a la presencialidad. Y por eso tenemos a estos dos tremendos invitados y partir, ¿cierto?, con la directora de la carrera de Trabajo Social, doctora Ana María Galdames, para que nos cuente con esa voz sutil, también voz de radio tiene la directora, ¿cierto?, que nos cuente un poco cómo ha visto el tema de la vuelta a la presencialidad a los estudiantes, porque marzo fue un poco complejo, ¿cierto?, de volver con después de 2 años. Hemos visto también un poquito, no sé si, bueno, ahí quiero que tú nos cuentes si ves a los estudiantes un poco más cansados, más despiertos, con más ganas, eso. Bueno, yo te podría contar desde la experiencia que hemos vivido todos a partir de marzo, ¿cierto? Cuando primero volvimos los profesores, las secretarias, ¿no es cierto?, nuestros colegas, a principios de marzo, y luego el 21 nuestros estudiantes. Y creo que ha sido una grata experiencia, ¿no es cierto?, volver a mirarnos a los ojos, abrazarnos con todo el cuidado que implica abrazarnos en este tiempo, ¿no es cierto? Pero creo que ha sido una grata sorpresa para todos, ¿ya? Para los profesores que durante casi 2 años estuvimos haciendo clases muchas veces con las cámaras apagadas, ¿no es cierto?, las cámaras en negro, y extrañábamos mucho ver y leer el lenguaje no verbal de nuestros estudiantes, ver sus reacciones, que para un proceso formativo es relevante y especialmente en nuestra carrera. Y yo he visto mucha alegría, mucha sorpresa, mucho gusto de volver a encontrarse con
otras y otros. Y creo que aquí es bien importante, ¿cierto?, rescatar los aprendizajes que obtuvimos en tiempos de pandemia, en tiempos en que estábamos, ¿no es cierto?, en confinamiento, y creo que uno de los grandes aprendizajes es valorar a las otras personas que comparten un mismo contexto, un mismo espacio, como la sala de clases, las oficinas, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que un gran aprendizaje ha sido valorar la presencia de otros, estar en interacción con otros, y también el cuidarnos. Ya hemos observado, yo creo que no solamente yo, sino los profesores con los que trabajo, ¿cierto?, esta preocupación por cuidarse, ponerse la mascarilla, hablar, mirar a los ojos, saludar, y creo que eso es lo rescatable, que junto con acompañar el dolor de muchas familias que perdieron a personas queridas, enfermedades y muchas alteraciones en la salud mental, ¿no es cierto? Junto con hacer consciente de eso, también rescatar los aprendizajes, es decir, valorar la universidad. Si ustedes se fijan, en las horas libres está lleno de estudiantes conversando, aprovechando espacios que a lo mejor antes no los ocupaban. Y creo que eso es, el rescatar los aprendizajes y generar una cultura de cuidado entre todos, porque todavía no ha pasado, ¿no es cierto?, completamente esta pandemia, y necesitamos establecer algunas estrategias de cuidado y autocuidado. Qué buena reflexión, directora, y claro, lo que dice también, ¿cierto?, ha sido un aterrizaje, ¿no?, ¿cierto?, de post-pandémico. Y también en ese aspecto te quería preguntar, Samuel, tú como coordinador también académico, ¿cierto?, y que estás siempre vinculado también con los estudiantes, ¿cómo ha sido el proceso de ellos? Mira, yo puedo agregar a lo que mencionaba Ana María que yo creo que en general las plantas docentes administrativas y la universidad bien contentos, pero también como atentos, porque tenemos una alta asistencia de estudiantes, pese a tal vez todo pronóstico o seguido todo pronóstico, lo cual a nosotros también nos invita a estar bien atentos, porque nuestros estudiantes, como se mencionaba, también llegaron con un hábitus y una necesidad de conocerse, de saber, de tensionar en la sala los saberes teóricos. Entonces también los profesores nos vemos enfrentados en esto, porque ya escapamos del espacio de simulación que tuvimos estos 2 años de pandemia, por poner un nombre, en los cuales, por ejemplo, en nuestra carrera, tú sabes, las prácticas se llevaron a cabo de forma telemática. Entonces, ahora, de lleno la presencialidad, los estudiantes vuelven a sus pasantías de forma presencial de lleno. Entonces eso también invita a que nosotros como profesores estemos pendientes no solo del área educativa, sino que también lo psicológico, lo físico, qué es lo que le sucedió emocionalmente a nuestros estudiantes y sus familias. Entonces, y vienen con una carga también importante. Entonces desde ahí es que queremos y hemos generado una tendencia al apoyo con los distintos dispositivos que la universidad tiene, Calle, DAVE y otros, y también entregando nuevas motivaciones y refrescando un poco la memoria también a los estudiantes de que la universidad se viene a hacer esta vida universitaria que mencionaba Ana María delante, donde no solamente se viene a estudiar, sino que también se pololea, también se sale un poco antes de las clases, también hay una conversación fluida con los profesores, y en el ámbito de los profesores, mencionar que también estas expectativas son bidireccionales. Los profesores también están contentos de volver a encontrarse con los estudiantes, volver a las salas. Creo que eso ha sido bien gratificante. Entonces, aportar desde ahí que si bien no todo es color de rosa, pero sí hay una alta satisfacción, digamos, bidireccional del proceso y del espacio. Interesante lo que dice el profesor Samuel, ¿cierto? Y el tema también, nombrar que el CAIE son departamentos que ayudan, ¿cierto?, al estudiante, la DAVE, la Dirección de Vida Estudiantil, y el Centro de Apoyo Integral al Estudiante. Yo creo que todos los dispositivos han estado, ¿cierto?, a favor de esta vuelta a la presencialidad. Ana María, preguntarte a ti también algunos
tips que nos puedas dar también en general a los estudiantes, tú en tu rol como también doctora en educación, de esta vuelta a la presencialidad, porque hemos visto también en esta semana que es como las primeras semanas de prueba, de prueba y de evaluaciones en general en la universidad, como por calendario académico, casi todas las carreras están teniendo la primera semana de prueba y se ve o no un poco más tenso porque tuvimos, recordar, 2 años, ¿cierto?, con pruebas también online. ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo has sentido a tus estudiantes en este y qué tips los puedes dar para que puedan también ellos desenvolverse de una mejor manera, no estresarse y partir como caballo inglés, como dice el dicho, ¿no? Que parten todos bien y después se empiezan a desinflar en el camino? Sí, bueno, yo creo que también uno de los grandes aprendizajes que obtuvimos en pandemia es la capacidad de adaptarnos a las distintas circunstancias, ¿cierto? Entonces, más que dar tips o alguna receta, yo creo que ir compartiendo un discurso donde consideramos la solidaridad, el apoyo mutuo, la valoración de la interacción que podemos tener. Y frente a esa capacidad de adaptación desarrollada, también poner mucho optimismo, porque ya viviendo en una ciudad como Santiago tenemos muchos estresores, ¿no es cierto? Desde el traslado de la casa a la universidad y de vuelta, ¿no es cierto? Últimamente también hubo varios casos de agresiones a estudiantes en la calle, que hablaron en los programas anteriores. Entonces yo creo que aquí nuestra capacidad de adaptación, de apoyo, es bien importante y sobre todo yo creo que conversar, exteriorizar no solo nuestras preocupaciones, sino también nuestros anhelos, nuestras ganas de estar bien. Y creo que ahí tanto profesores como estudiantes tenemos que ir infundiendo mucho ánimo y saber que la pandemia pasó o está pasando, pero pueden haber otras circunstancias donde de igual manera vamos a necesitar compartir, conversar, apoyarnos, ¿ya? Y yo creo que sobre todo en una carrera como la nuestra, que propone fortalecer los vínculos, ¿no es cierto?, adaptarse al medio, tratar de ir siempre mejorando la calidad de vida. Considero que por ahí están las claves y también tener, creo, mucha capacidad de ponernos o sintonizar, el ponernos en el lugar de otro, porque indudablemente hay personas que tienen, por sus características personales, por sus historias de vida, mayor capacidad de adaptación que otros y no todos tenemos los mismos ritmos. Entonces, en ese sentido, conversar y apoyarnos creo que es clave, e ir teniendo, tal como decía Samuel, una lectura ágil, atenta a lo que está ocurriendo al lado nuestro. Interesante, sí, qué interesante. Y lo que también Samuel, que es se ha dedicado también al tema de salud mental, ¿cierto?, en su trayectoria académica. ¿Cómo ha visto también este estrés, ¿cierto?, llamado así, ¿cierto?, de volver y de los estudiantes, y cómo tu balance, digámoslo así, en este primeros 2 meses ya que estamos cumpliendo, ¿cierto?, de vuelta a la universidad, acá en la Universidad Central. Mira, yo he evidenciado, tú sabes que como coordinador uno tiene que manejar a estudiantes y se maneja la relación con los profesores. Entonces hay que ir ahí dando matices de eso. Y ante ello, sí tenemos estudiantes que tienen problemas de salud mental o han tenido, producto de lo que ya mencionábamos, fallecimientos familiares o altos días que excedieron por la cuarentena más el encierro. O sea, era un espacio finalmente donde estaba coartada la libertad. Entonces, desde ese ámbito, efectivamente hay estudiantes que solicitan la ayuda y otros que no. Entonces, visto desde la salud mental y desde la promoción, que es un fuerte ámbito, digamos, desde la carrera, nosotros hacemos mucha difusión de estos servicios que, por ejemplo, la Dirección de Atención de Vida y Apoyo Estudiantil tiene,
respecto a la salud mental. Entonces, atenciones psicológicas, talleres, y muchas veces nos toca casi tensionar la asistencia o el pedir ayuda, pero también eso viene recibido por los estudiantes. Entonces, hay que estar atento a todas las señales. Hoy día estamos también en un proceso de conocernos y de reconocernos. Tuvimos 2 años ya y un poco más en las casas, como mencionaba en Ana María, muchas veces a cámara cerrada. No conocíamos muchas veces los estudiantes. Ellos nos identificaban un poco más porque éramos los que abríamos cámara, pero ahora también es este encuentro que genera esto, o sea, aprendizaje, pero también estar alerta y estar atento a lo que pueda suceder. Sí, fue importante porque generalmente hubo 2 años, o sea, no solo nuestra institución, ¿cierto? Generalmente todas las casas de estudios, colegios, 2 años en pandemia, que, por ejemplo, los que partieron, ¿cierto? En, no sé, en primer año, primero y segundo, fueron 2 años realmente de pandemia, se conocían solamente por el computador, y a los docentes también. Yo también siento que ha sido como un encuentro virtuoso. No sé si le ha pasado que la gente quería volver a encontrarse. Hoy día la convivencia, como que volvió la convivencia en la universidad, volvió también se empezaron a conocer, un poco volver a lo que era antes, ¿cierto?, de la pandemia. Así que interesante estos puntos de vista de cómo se puede, cómo ha sido este balance del retorno a clases de la presencialidad. ¿Cierto, Ana María, no? Sí, yo creo que hay una palabra muy importante que podemos rescatar acá, que es la capacidad de resiliencia que tenemos las personas, ¿verdad? Y que significa no solo hacer frente a los diferentes desafíos que naturalmente nos impone nuestra vida, sino que frente a eventos traumáticos como puede ser una pandemia, salir fortalecidos. Es decir, no vamos a llegar como éramos hace 2 años, porque han pasado esos 2 años, han pasado cosas, hemos cambiado, nos hemos ido transformando, pero la idea es volver fortalecido, y yo creo que ahí la clave es descubrir en cada uno y hacerse la pregunta, bueno, ¿qué aprendí en pandemia? ¿Qué aprendí en pandemia? Qué buena pregunta, ¿eh? Como, ¿qué aprendí? Porque también lo que uno siente es que algo dejó, ¿cierto? La pandemia algo te deja, algo te puede, incluso algún hobby o tú mismo, un conocimiento de uno, ¿cierto? En el ámbito estudiantil. ¿Qué nos dejó la pandemia? Voy a seguir con esta lógica de la pregunta porque precisamente iba para allá, porque, por ejemplo, de partida, nuestros estudiantes tuvieron que aprender un sistema para poder comunicarnos, al igual que los profesores, y a todos nos trajo inconvenientes y tuvimos que instalarlo, pero hoy en día los estudiantes manejan la plataforma. Entonces eso también hoy día, en este que aprendimos, nos permite que ante cualquier eventualidad, un profesor puede hoy día tener COVID, y si está en condiciones puede hacer la clase de forma telemática y no hay problemas de conexión o no hay dificultades en eso. Entonces, creo que los aprendizajes también hay que sopesarlos porque a veces miramos la pandemia, la crisis sanitaria desde aspectos más negativos, pero nos dejó bastantes cosas, el trabajo telemático, en el caso de trabajo social, hacer visitas telemáticas domiciliarias era impensado. Hoy día es una actividad que va a permanecer en el tiempo porque hay localidades muy alejadas donde el trabajador o trabajadora social no puede llegar, pero sí puede conectarse con las personas a través del teléfono, a través de las cámaras. Entonces, hay mucho aprendizaje emocional también, el manejo de los conflictos, o sea, también se vio ahí. Estuvimos todos con nuestras familias, en algún minuto con la directora conversábamos que también la pandemia trajo que los demás supieran lo que tú hacías fuera del espacio laboral, en tu casa, porque tu hijo, tus familias, tus sobrinos te veían haciendo actividades y tú veías a los otros. Entonces también había una forma de aprendizaje que desarrollamos en ese ámbito, porque nosotros salimos en la mañana, en mi casa saben que yo soy secretario de estudio y profesor, pero no tienen idea cómo diste una clase, cómo nada, y estuvimos en escrutinio público 2 años también. Entonces era mostrarnos como tal cual éramos, enojones, felices, frustrados a veces, y era el ensayo de emociones constantes. Entonces, aprendizaje yo creo que también hay varios. Sí, bueno, y también pasaba la cuenta un poquito, ¿cierto? De estar tanto tiempo en teletrabajo también cansa, porque al fin y al cabo uno decía, terminaba haciendo más
trabajo en general en la casa y había también un estrés. Me estaba preguntando por interno en el celular qué significa resiliencia, que le gustó ese concepto a una persona que nos puede contar, explicarle un poquito a los auditores que nos escuchan acá en Libertad de Palabra. Bueno, en palabras muy simples, resiliencia significa la capacidad de resistir frente a algunos eventos, estresores, situaciones fuertes que tensionan nuestra capacidad de adaptación, pero además de resistir le vamos a agregar un elemento más, que es salir fortalecidos a partir, ¿no es cierto?, de esa experiencia que pudimos sortear. Es interesante el concepto, ¿cierto?, de resiliencia. O sea, es como un escudo, ¿no? Digamos que uno puede tener un escudo como para resistir y salir fortalecido de alguna situación compleja. Por eso te refería al término de la resiliencia de los estudiantes o de nosotros o de las personas que hemos vuelto a la presencialidad. Asimismo, yo creo que también lo podemos ver en algunas habilidades que desarrollaron algunas personas, ¿no es cierto? Se generó mucha creatividad de cómo usar el tiempo libre. Algunos de nuestros estudiantes, no sé cómo podría decirlo, pero demostraron ciertas capacidades que no habían demostrado antes, ¿no es cierto? Capacidades tan concretas como manejar y establecer algunas estrategias para el campo profesional, pero también algunas capacidades de liderazgo, de juntar a la gente, colaborar con algunas personas que tenían dificultades, cuestiones que no habían salido a la luz antes de enfrentarnos a un tiempo tan complejo en el que aún estamos, ya, porque también yo creo que no debemos olvidar que mucha gente salió muy malherida de esta pandemia y quizás producto del aislamiento, de la soledad, de la falta de redes. A lo mejor hay situaciones que desbordan nuestras capacidades, también necesitan un empujón, una ayuda, ¿no es cierto?, un abrazo, y saber, ¿no es cierto?, que no todos tuvimos la suerte de salir de la mejor manera posible de esto. Sí, interesante. Yo me acuerdo lo que nombraba la directora Ana María, que por ejemplo los estudiantes de quinto hicieron una infografía de cómo atender, cómo hacer una entrevista vía online, una entrevista profesional de intervención, porque por ejemplo nosotros trabajamos con procesos quizás a veces más complejos. Entonces, por ejemplo, le decía el profesor, y si estamos haciendo una entrevista online, ¿qué pasa cuando la señora se pone a llorar o el señor? Entonces no sabemos ahí cómo enfrentarlo, porque tampoco podemos hacer la contención en el cara a cara. Entonces tuvimos que ellos crearon una infografía con una metodología por si pasaba algo, o si se caía internet, ¿cierto?, que también pasaba eso, ¿cierto? Hay serie de cosas que me hace sentido con el concepto de resiliencia que lo nombraste ahora, de resistir, ¿cierto?, para salir fortalecido. Muy interesante la definición. Y el uso de los saberes previos, pues, sí, total. Mira, acá hubo un ensayo y error durante la pandemia que generó todo aprendizaje, pero no sé, antes las plataformas, por ejemplo, los TikTok, el Instagram, o sea, todo fue un instrumento para poder comunicarnos. Entonces, y nuestros estudiantes, obviamente, más jóvenes que nosotros, pero nosotros no nos quedamos atrás de la carrera, también metidos en redes sociales y también tomando en consideración esto, porque en el fondo es donde se nutren nuestros estudiantes, las plataformas. Hay muchos estudiantes nuestros que armó plataformas de comunicación al respecto, entonces se relevó bastante también esta forma de aprendizaje y de comunicarnos. Sí, ya estamos cerrando el primer bloque, que se pasó rápido, 25 minutos, se dan cuenta, hablando sobre un tema interesante de un balance que estamos haciendo en relación, ¿cierto?, a la vuelta a la presencialidad, ¿ah? Que igual era como con miedo y todo, me acuerdo los primeros días, ahora como que lo hemos soltado un poco, ¿ah? Ya como que también las restricciones han ido disminuyendo también un poco. También toda la gente, tenemos casi, creo que el último cómputo fue que un 90% de nuestros estudiantes se vacunaron, ¿no? Están vacunados, y el personal también. O sea, tenemos una alta
Así que qué bueno el primer bloque de hablar sobre este tema, pero el segundo se viene de ya con todo, porque vamos a hablar de actualidad y que quiero ver cómo los profesores se mojan o no. Aquí vamos a ver, ¿cierto? Con Felipe. A poner en apuro a estos nos vamos profesores. A poner en apuro. Para eso es libertad de palabra. Y la primera canción es de una cantante, Carly Rae Jepsen, y que me gusta mucho, es muy interesante para que la puedan escuchar. Call Me Baby. En Radio U Central 107.1 FM estamos presentando Libertad de Palabra, con la conducción de Hugo Covarrubias y la participación de José Ignacio Núñez. Estamos de vuelta, tremendo tema. Estábamos todos bailando acá en el estudio, conversando el tema. Y a Ana María le gustaba este tema, se puso hasta los fonos para escuchar el tema completo. Antes de continuar con el segundo bloque, quisiera también hacer una mención. Ustedes saben que a veces siempre la Universidad Central apoya también a los pymes, a los emprendedores, como Mi Bar, que es nuestro auspiciador ya, ahí en Santa Isabel con Conde, que vayan ahí de rock, quieren ir a escuchar a Kiss, que estuvo hace poco, vayan a Mi Bar ahí en Santa Isabel con Conde. Y con un 5% de descuento. No, mentira, vayan ahí a Mi Bar. Y lo otro que quería contarles que hay una gran amiga, Rosita, que ella es química farmacéutica y quiso emprender y se armó con su farmacia sola, o sea, que se certificó en muchos estudios y quería decirle ahí, se puso farmacia, se llama Farmacia Beley y prontamente va a abrirla en Avenida El Canal 19 811 en la ciudad de Los Valles, en Pudahuel. Se va a poner un street center en Ciudad de Los Valles y se puso con su farmacia Beley. Así que un saludo y fuerza, porque emprender en este país, luchar con cadenas también, porque es una farmacia, ¿cierto? Es un negocio familiar, un emprendimiento personal. Un emprendimiento personal, como lo dice el profesor Samuel. Que aporta a la comunidad, ya que estamos en trabajo social, aporta a la comunidad. No, y aparte que, claro, se tuvo que certificar y también ella como química farmacéutica, emprender con una como antiguamente, ¿se acuerdan que las farmacias eran así? Las cadenas llegaron, ¿en qué año? Ya han llegado en los años 90, ¿no? Las cadenas farmacéuticas, por ahí, ¿o no? 80, 90, las grandes cadenas farmacéuticas. O que antes eran farmacias, venían como de familia. Así como... Bueno, y si nos vamos a mucho antes, no existía la palabra farmacia, se llamaba botica. La botica. ¿Cierto? Nuestros abuelos decían, voy a la botica. No se usaba farmacia. Y después, cuando se comercializó todo el tema de medicamentos, ¿no es cierto? Apareció el concepto farmacia. Y se vendían en y los nombres de los medicamentos eran otros. Sí, es verdad. Sí, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Así que un saludo a la Rosita que se va a poner en el Trade Center Valle, ¿cierto? Ahí en Pudahuel, en la ciudad de Los Valles, que se ve en la entradita, ¿cierto? Saliendo a la ruta. Y la Rosita para que busque su mejoral. Mejorar para la Rosita. Oye, ha estado movido también, ustedes como buenos, ¿cierto? Profesionales del ámbito social, bien movido este mes de instalación, ¿cierto? Del gobierno nuevo, ¿no? ¿Cómo han visto este proceso? Me gustaría saber de ustedes y también qué pensaron, porque la semana pasada, ¿cierto? Estaba toda la gente expectante con el quinto retiro y los proyectos, habían 2 proyectos en juego, estuvieron hasta tarde ese día en las votaciones, las negociaciones. ¿Cómo han visto este aterrizaje en este mes, cierto? Que llevamos mes y día, ¿no? De instalado el gobierno nuevo. Bueno, siempre es difícil, creo, partir porque hay un periodo mínimo para organizarse, ¿no es cierto? Y hacer frente a una etapa que ha sido bien dura y que ha impactado no solo a nivel nacional, ¿verdad?, sino que también planetario, la economía, ¿no es cierto?, las necesidades asociadas con salud, con vivienda, con empleo, etcétera. Entonces yo creo que hay grandes desafíos y sí creo que se ha provocado en nuestro país una polarización bastante extrema, donde hemos dejado un poco de conversar y ponemos etiquetas a las personas de acuerdo a
a sus opiniones. Y yo creo que todos debemos colaborar un poco y generar un diálogo un poco más atento, y aquí creo que nadie sobra porque, por ejemplo, frente al sistema de pensiones, que es un tema muy recurrente, ¿no es cierto? Pensemos que las personas mayores que van a estar en 20 años más van a representar un porcentaje muy importante de la población, y aquí la pregunta que surge es, ¿quién quiere ser viejo? ¿Ya? ¿Quién quiere ser viejo con las pensiones que actualmente existen? Y es un tema bastante complicado donde yo creo que no hay que simplificarlo ni dar recetas tan simples, sino que creo que sí hay acuerdo, independiente de la postura política o ideológica que tengas tú, en que es urgente, ¿no es cierto?, hacer transformaciones. Pero esas transformaciones también tienen que obedecer a incorporar distintas miradas económicas, sociales, ¿no es cierto?, culturales. Hay que mirar con harta detención para que estas transformaciones sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Interesante lo que dice Ana María. Yo creo que hay que llevarla de asesora al gobierno, porque eso de lo que dices tú es súper importante, porque yo lo que he visto yo que hay mucha descalificaciones, se están peleando, ¿no? Y para estos temas hay que ponerse de acuerdo transversalmente, ¿cierto? Y no simplificarlo como lo dices tú. Así, en ese aspecto, Samuel, y por eso, disculpa Hugo, sí, por eso el papel, ¿no es cierto?, esta esperanza que se tiene en la Convención Constitucional, uno como ciudadana, más allá de nuestra profesión, creo que genera altas expectativas, ¿no es cierto?, porque se están discutiendo cuestiones que van a cambiar, ¿no es cierto?, las miradas van a necesariamente generar la necesidad de implementar políticas, marcos normativos, y hay que hacerlo escuchando a todas las personas. Pero en el caso específico, Hugo, de las personas mayores, creo que tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto?, que generen una mejor calidad de vida para ellos y ellas. Perfecto, sí. Y Samuel, ¿Qué piensas? No, mira, no. Lo que pasa es que estaba pensando que igual tenemos un contexto histórico único. O sea, hoy día tenemos la emergencia o ya la instalación del nuevo presidente y su gobierno, y también estamos escribiendo una nueva constitución. Entonces es un escenario complejísimo para los entendidos y para los no entendidos aún más. Entonces desde ahí mi reflexión o mi aporte, que es una conversación constante en la carrera, es generar información al respecto, porque hemos también conversado nosotros en la carrera con Hugo, con Ana María, que existe también un desconocimiento de lo que está pasando hoy día a nivel político, económico, social para el ciudadano de a pie. Entonces hay muchos conceptos que han dando vuelta, hay muchas ideas, hay esto del borrador de la Constitución, qué significa, el plebiscito de salida, cuándo son la votación, si es obligatoria esta votación o no. Entonces creo que mi reflexión va por el lado de la información, de poder generar instancias informativas que la ciudadanía pueda adoptar de forma sencilla. O sea, no es un matrotreto de documentos, sino que tal vez algunas cápsulas, que es un poco el rol que hemos tratado de cubrir nosotros desde las diferentes universidades. Se ha hecho un proceso informativo, pero creo que tiene que haber también una mirada de si se está escribiendo una constitución, estamos en este escenario tan complejo que es un nuevo gobierno y más encima una nueva constitución, algo inédito para nuestro país, también tener esta capacidad de informar y que la ciudadanía, a la hora de ir a votar este plebiscito de salida, esté consciente y no después vengan todas las frustraciones por algo que elegimos sin haberlo conocido. Entonces creo que por ahí iría un poco la reflexión y el aporte. Sí, es interesante. Yo ya me mojé. Ustedes saben que me gusta aquí en Libertad de Palabra, mojarme. Yo ya puse hace poco y escribí
hace poco una columna de opinión que hablo sobre lo que también dice un poco la preocupación de que estaba mencionando Samuel, ¿cierto? De un poco de los que estamos afuera también de y que también y tenemos que estar adentro, porque también tenemos que informar y todo, un poco de, yo acuñé este concepto de la anarcocuriosidad en la convención, con ciertos temas que parecen muy importantes para ciertos grupos, pero no para la gente de a pie, como dice. ¿Cuál es el término, Hugo? Anarcocuriosidad, como que están buscando tantas tantas cosas, o nombres, o 10 se pelean por una palabra. Un nombre facilito. ¿Ah? Anarcocuriosidad. Anarcocuriosidad. Comprensible. Comprensible y que a la vez... Tan facilista nuestro profesor Covarrubias. Pero siente... El Felipe se ríe y tan simple para... Cada columna de Covarrubias hay un trabalengua. No, pero después lo hace explica, sentido, pero... ¿no, directora? Usted que la leyó también. Sí, pues si yo, no, si hace sentido, si el nombre es el que llama la atención. Sí. Pero buenísimo. Yo sigo a Hugo en sus columnas y creo que claro, tú expresas tus opiniones, pero siempre hay un llamado de parte tuya a conversar, ¿no es cierto?, claro, a razonar, a reflexionar, pero no de cualquier manera, sino que de una manera colaborativa. Y al respecto, lo que dice Samuel, respecto a estar informado también, cuidar, ¿no es cierto?, las fuentes de información, porque generalmente nos informamos a través de redes sociales y ahí hay hartas noticias falsas, ¿no es cierto?, que pretenden manejar nuestra opinión. Y ahí hay un llamado también a informarse de una manera más válida, de alguna manera, procurando, ¿cierto?, mirar las fuentes desde donde se genera esa información. Claro, porque en cierta manera yo también he conversado con ciertos estudiantes y incluso conversando el mismo tema acá, y uno dice, la juventud que votó, esto, pero hoy día también está viendo como un poco, oye, nuevamente está irrumpida, ¿cierto?, la convención por temas políticos, por las peleas de los partidos políticos, y estamos tratando de llegar a acuerdos transversales, lo que decías tú, Ana María, y eso no se está viendo hacia afuera, y las peleas son por una palabra, porque la derecha o la izquierda nuevamente está metida en la convención. Bueno, y eso puede ser. ¿sí? Puede ser, Hugo, porque en el fondo lo que están dando vuelta en la convención es político y no se está viendo la política. Y la política es esta cosa que en el fondo tiene la tendencia a dar respuesta a las necesidades insatisfechas de la población. Entonces hay mucho político que ve también su bienestar personal desde un ámbito que no afecten ciertas decisiones en esta nueva constitución, y otros que están tal vez un poco a contramarea. Y hay este encuentro que al final termina en una discusión personal de descalificaciones, como mencionaba Ana María delante, y que no te permiten el diálogo que tú estás mencionando, porque, o sea, si yo estoy discutiendo una idea política y finalmente terminamos peleando por el color de la chaqueta, o sea, eso produce descontento y eso es lo que ve la ciudadanía. Entonces, estamos a puertas de... Entonces, esperamos que se puedan poner de acuerdo los constituyentes por el bien del país dentro de los próximos 40 años. Entonces, si esto no es que se está discutiendo la norma, la ley, no, aquí se está viendo una carta de navegación para los próximos 40 años, donde, como ustedes mencionaban, esperamos estar esta nivelación hacia arriba y no estar, comillas, peor de lo que estamos hoy día, claro, a nivel político, económico, social, ambiental. Sí, yo creo que todos queremos el cambio, ¿cierto? Casi mucho, yo creo que por eso ganó casi el 80%, 20%, ¿cierto? Del apruebo para ir a una nueva constitución. Pero ese fervor se ha ido como, obviamente, todo lo que sube, ¿cierto? Como dicen, también hay una tendencia a esto como al equilibrio, como que volvemos siempre a esta polaridad que tiene Chile entre el 50-1 casi nomás de búsqueda, y lograr acuerdos parece que no está costando mucho, no solamente en la convención, sino también en el Congreso. Estamos en una sociedad que nos está costando mucho conversar, ¿o no, Ana María? Sí, claro, aunque eso, si uno toma una perspectiva histórica, nunca ha sido fácil.
ya sobre todo en un tiempo donde hay tantas tensiones, no solamente económicas a nivel mundial, sino también de cohesión social. Tenemos el tema medioambiental que lo vemos lejos, pero en realidad nos va a afectar en unos pocos años más, por lo tanto, toda la preparación que podamos hacer para abordar estos temas y donde hay ciertas necesidades que todos repetimos, ¿cierto? Salud, educación, justicia, vivienda, participación. Yo creo que ahí está el acuerdo, cuáles son los temas que hay que abordar, pero para dar respuesta a cada uno de esos temas, claro, tenemos que irnos informando y ordenar un poco la discusión que desde afuera se ve bastante movida, ¿no es cierto?, bastante dinámica, pero que esperamos tenga un buen puerto. Sí. Mira, yo hice un ejercicio con estudiantes de cuarto, puse el animómetro de la convención, como ver el ánimo, de cómo están con el ánimo. Y tú sabes que está súper como desanimada la gente con Sí. el... Es que yo creo, Hugo, que también las personas en este tiempo, ¿no es cierto?, siempre esperan respuestas muy inmediatas, ¿no es cierto? No solamente los jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes. La esperamos más rápido, si nos queda menos. Pero aquí yo creo que es importante entender que tiene que haber una discusión elaborada, tienen que haber elementos importantes de analizar y que no todo cambio, toda transformación puede ser inmediata. Yo creo que eso sobre todo tensiona a quienes aparentemente son espectadores, aunque yo creo que no son espectadores, sino que vamos a ser partícipes porque en este voto obligatorio, todos vamos a tener que casarnos con Z con una opción. O se aprueba o se rechaza, pero ¿cuál es la idea? Que haya conocimiento, haya racionalidad para analizar esto que como decía Samuel, va a orientar el destino de una largo buena tiempo, cantidad de años. Sí, sí, ¿no? Y ahí aportar que en el fondo también no hay que desconocer la crisis sanitaria, pues entonces todo esto se viene a complejizar mucho más porque las ansiedades están a flor de piel, queremos que todo sea rápido, como decía Ana María, pero más rápido aún que lo que era antes de la crisis, entonces las personas están con miedo, la incertidumbre, que ya era a nivel personal, emocional, por distintas razones, hoy día se traslada también a un espacio político, económico, donde tú observas, no sé, las últimas encuestas eran que no había mucho avance en la constituyente, eso se transmite, no se transmite en lo que están avanzando, entonces el miedo, incertidumbre está, yo creo que también creciendo mucho. Y eso se cruza en el día a día, o sea, en la vida cotidiana de todos nosotros. Ya salimos en la mañana a trabajar, pero pensando en con qué nos vamos a encontrar en la tarde, en el fondo. ¿Cuál va a ser el nuevo borrador para la nueva constituyente y cómo nos puede afectar? Que un poco hoy día conversábamos con los estudiantes eso, porque finalmente esto, aunque sea a nivel macro, te afecta en tu microespacio, o sea, cualquier decisión política en el fondo va a afectar tu día a día. Entonces, y ellos, es una pequeña campaña que estamos haciendo, pero que ellos también sean voceros, que ellos también, ya que están en este lado de la academia, viniendo a la universidad, interactuando con distintas dimensiones de lo social, que ellos también sean estos traductores para sus familias, para sus vecinos, que se informen, que los informen, más allá de la fake news que siempre está, pero ellos también cumpliendo un rol de trabajadores sociales, profesionales en formación, que tienen una carga importante de cómo transmitir una información desde lo teórico, desde los aprendizajes, sus conversaciones con profesores, lo que pueden ver en las redes y traducirlo para su familia. Creo que eso impacta bastante en el medio. Qué interesante lo que dice Samuel. Yo creo que también podríamos pensar en ejercicios
ya que quedan pocos meses y usted, Septiembre. como dice Ana María, estamos en el mundo de la inmediatez y la inmediatez como que nos pilla más rápido que como caminamos. Y ya estos meses que quedan, tiene que salir pronto ya el borrador y yo creo que vamos a tener como universidad también informar, hacer ejercicios, qué se va a aprobar, qué no, porque en el borrador ya va, ahí nos vamos a jugar lo que dices tú, un país de aquí a 20, 30 años, ¿no? Mínimo. Así es, mínimo. Pensando en la última constitución, mínimo 20 años. No, pero claro, o sea, sobre todo lo que nos comentaba también en su momento José Ignacio, unas constituciones modernas tienen que ir cambiando cada 20, 30 años, porque obviamente la sociedad va cambiando, la población va cambiando, tenemos necesidades hoy día urgentes en el tema de personas mayores, en el tema de medio ambiente que ustedes dos lo nombraron, muy importante. Entonces yo creo que sí o sí hay que dar un vuelco en esto, quizá informar. Yo creo que también esta pérdida de ánimo es también por las rencillas, por las peleas, por no llegar a acuerdos, por una palabra, por otra. El desencanto social. Hay un desencanto. Ahí está la nueva columna de opinión de nuestro Está lista. Samuel, el desencanto social. ¿Te Está gusta lista la columna. ¿viste? Está lista. Sí, de hecho las voy a publicitar acá. Va a salir Vean la nueva columna de opinión, el desencanto social. el desencanto social. Pero hay que volver a encantarse porque también si no estar informado implica también, ¿cierto?, el después votar algo que no tengamos. entiendes. Una antigua radio decía, pues ahora con enfoque de género cambiaron el eslogan. No sé cómo dice, pero total, yo voy a poner que la persona que no está informada, decía la radio, no tiene derecho a opinión. ¿Te acuerdas? Sí, Era ¿cuál es? bien tácito. La Bio Bio, La Bio Bio. La Bio ¿eh? Bio. Entonces, creo que hay que tomar esas buenas ideas y los profesionales que somos nosotros del trabajo social, estamos llamados a esto, a generar información, a informar lo comunitario. El trabajo comunitario tiene mucho de esto, entonces creo que hacemos falta los trabajadores sociales en esta nueva constitución, Y me parece. además inserto en una facultad de Derecho y Humanidades, ¿no es cierto? También tenemos acceso a información más precisa. Exacto. Sí, eso es interesante. Yo creo que también vamos a tener que dedicar estos últimos meses a informar, a meternos también en la página, en las sesiones, en los plenos. Tienen una página, ¿cierto?, de la convención.cl, donde se puede ir viendo también socializar quizás con temas, por ejemplo, importantes. Quizás podríamos tomar un tema, a ver cómo se ve en la Constitución las personas mayores, por ejemplo. Cómo se vería el medio ambiente en esta nueva Constitución, qué es lo que cambia, hacer como un paralelo con la anterior, porque es lo que es, o seguimos con la que ya no, la que estaba La que está vigente. la que Claro, está vigente, o nos seguimos y buscamos la otra. Pero eso yo creo que vamos a tener que hacer un ejercicio con respecto a eso en estos pocos meses que quedan, porque ya entramos de lleno, ya estamos terminando abril, lluvias mil, como dicen, y viene ya mayo, junio, julio y listo, ya el borrador y ya después puro debate nomás del borrador. Sí, por ejemplo, aportando a eso, en el tema de cómo se va escribiendo este borrador, hoy día y les preguntaba a los estudiantes si habían visto la inserción del acceso a la vivienda que se votó ayer. Sí, súper bien y todo, pero yo les decía, pero una cosa es el acceso a la vivienda y otra es el derecho a la vivienda. Entonces hay una sutileza que a veces son palabras, pero que te cambian el foco de la discusión. Claro. Y te cambian el foco. Entonces, o derecho a la vivienda digna o derecho a la vivienda propia. También exacto. se discutía eso. Entonces, una palabra te cambia el párrafo completo. Entonces, ahí es donde vuelvo a lo que ya habíamos hablado, para siempre informarnos para poder informar. Entonces, creo que es lo que nos va a tocar, como dice Hugo, en este último tiempo, hacer algunas actividades que tienen relación con eso, para que también la ciudadanía genere esta movilidad social de forma más también autónoma. O sea, es lo que nosotros perseguimos, movilidad social, pero con decisiones autónomas e informadas. Muchas gracias. Oye, tremendo, viste que lo hicimos discutir, conversar, y se salió hasta el descontento social, pero muy agradecido de que hayan estado este programa en vivo y en directo, Libertad de Palabra, en el 107.1 FM Estéreo, en el corazón de Santiago, para que todos nos escuchen y también nos puedan seguir en la web, ¿cierto?, y en nuestros podcasts en el www.radio
www.ucentral.cl. Agradecidos, les doy 30 segundos para que puedan despedirse de nuestros auditores y auditoras. Solamente muchas gracias por habernos invitado y felicitarte, Hugo, por la perseverancia, el ánimo, todo el optimismo que tú le pones en un programa de conversación que hace gala a su nombre, ¿no es cierto?, Libertad de Palabra. Así que gracias, Hugo. Muchas gracias por acompañarnos, Ana María, y Samuel también, tus 30 segundos. 30 segundos, agradecer esta conversación grata, agradecer también a nuestro Felipe, acompañante, guía ahí en el control, y nada, siempre dispuesto a poder participar y apoyar esta iniciativa que Hugo lleva adelante junto con José Ignacio y que es parte de la Facultad de Derecho y Humanidades. Así que un saludo para todos y todas. Muchas gracias y se vienen sorpresas. Ojalá que se vengan más sorpresas, Felipe, porque la radio hoy día está fenomenal. Yo creo que la parrilla es muy buena. Así que agradecemos a todos, Felipe, un agrado nuevamente y nos vamos con Residente, This is Not America. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Hasta la próxima semana.